En el día de ayer se realizó en Buenos Aires una marcha contra la corrupción. Esta fue una convocatoria sin banderías políticas que tuvo su repercusión aquí en la ciudad de Mar del Plata. Aquí en nuestra ciudad hubo más o menos unas 400 personas que participaron. En Buenos Aires no sabría decir exactamente el número, pero para eso estamos en comunicación telefónica con el doctor Alfredo López, él es juez federal. Lo saludamos, le decimos buen día. Mi nombre es Paula Esteve, doctor. ¿Cómo le va? Buen día, Paula, ¿cómo estás? Mucho gusto, muy bien. Doctor, como recién hablábamos de algunos números aquí en la ciudad de Mar del Plata, unas 400 personas que participaron de esta propuesta, esta marcha contra la corrupción. En Buenos Aires, ¿nos puede hablar un poquito de cómo fue la situación de ayer? Bueno, por la información que tengo es la de los medios. Sí, fue una manifestación multitudinaria. No tengo con precisión el número, pero bueno, sé que se cortaron todas las calles aledañas al Palacio de Tribunales y que fue sin banderías políticas, simplemente reclamando justicia para los casos de corrupción que, como usted sabe, por la intervención de determinados fiscales o jueces vinculados a justicia legítima, sí, están trabadas. De allí mi presencia aquí en Mar del Plata, porque siempre he sostenido esta posición, digamos, de que no puede existir una agrupación política dentro de la justicia que actúe de acuerdo a un interés político y no al interés superior de la justicia. La imagen que se ve sí es de una multitud cortando las calles allí en tribunales en Buenos Aires, rodeando en realidad el edificio con velas. Se ven algunas fotos, yo sospecho que serán fotos de personas a las que no se ha aplicado una justicia correcta, y se ven algunas banderas, pero son argentinas. Esta propuesta creo que es lo que quería rescatar, ¿no? Como, no sé, si nos quiere contar algo al respecto. Sí, efectivamente, una justicia independiente que actúe frente a los casos de corrupción y que no sea una justicia encubridora. Yo, como integrante de la justicia federal, por supuesto que intervengo o participo de esta idea, porque evidentemente la mala actuación de algunos jueces o fiscales nos salpica a los que tratamos de hacer las cosas bien. Bien. Igualmente aquí justo estoy leyendo una nota que dice: no quiero ser un país chavista, y esto es una remera que tenía esta ilustración, ¿no? Y otra que dice por aquí que había fotos de Amado Vudú y Julio De Vido vestido con trajes a rayas, ¿no? Por ahí la propuesta, bueno, algunas personas decidieron igual manifestarse, ¿no? De esta manera. Claro, de todas formas yo creo que el tema de Venezuela, uno no puede estar ajeno a la barbaridad de lo que está sucediendo allí con la tiranía de este personaje nefasto de Maduro y con más de 150 muertos. Usted sabe que acá ha venido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el tema de Milagro Sala, por ejemplo, para que se atenúe su detención, su estado de detención, no la prisión preventiva, y sin embargo en Venezuela, a pesar de la intervención de la Comisión Interamericana, bueno, no se ha hecho caso a ninguno de sus reclamos, ni tampoco la Comisión lo ha hecho público, que más de 27 reclamos o recomendaciones no se cumplieron en Venezuela. Ya no estamos hablando de una república o democracia, sino de una tiranía. Doctor, buen día. Nieta Peroni, lo saludo, un gusto, ¿cómo está? Un buen día, ¿cómo le va? Bien. ¿Usted por qué cree que en la República Argentina es necesario que existan este tipo de marchas contra la corrupción cuando hay una justicia independiente? Es que justamente no hay una justicia independiente. Usted sabe que la justicia es un concepto abstracto. Acá tenemos un poder judicial que ha sido infiltrado por el gobierno anterior a través de militantes, la llamada justicia militante, que se traduce en una organización que se llama Justicia Legítima, donde tiene en una de sus protagonistas a la doctora Gil Carbó, que va a ser próximamente indagada por un caso incluso de corrupción,
donde ha designado y modificado el lugar de actuación de fiscales. Eso ha sido expuesto incluso por distintos fiscales en el Congreso, de manera tal que el reclamo es una limpieza de la justicia para que realmente funcione como una justicia independiente y no subordinada a un interés político. Es decir, la propia justicia no puede desembarazarse de aquellos, en su interpretación, de aquellos elementos que le hacen mal a la justicia. Exactamente, y yo creo que quedó demostrado claramente cuando en el Consejo de la Magistratura no se pudo ni siquiera investigar al doctor Freiler con acusaciones gravísimas, no solo por su actuación judicial, como puede ser cuando apañó el ocultamiento para la investigación del caso Nisman, sino el propio enriquecimiento ilícito, ¿no es cierto? No sé si va a coincidir en esto, pero a mí hace muchísimos años que me sobrevuela este pensamiento, y cada vez que se habla de corrupción y se habla de la ineficiencia de la justicia para combatirlo, y se habla de la condescendencia de los paraguas de la justicia en determinados estamentos del poder en la Argentina, hablando de gobiernos constitucionales, por supuesto, ¿no? Es decir, los jueces salen o son de alguna manera designados por el poder político después de pasar por los distintos estamentos, ¿no? En la provincia de Buenos Aires hay un sistema, en la justicia federal hay otra, pero en definitiva, para ser juez federal, una persona, una mujer, un hombre en la República Argentina, además de pasar por todos esos filtros, tiene que ser designado o tiene que ser avalado por el Senado de la Nación. En ese Senado de la Nación, hoy, por ejemplo, hay un hombre que va a ir por otra precandidatura, por un tercer mandato, y tiene causas penales encima. Ayer, por ejemplo, la diputada Carrió se presentó como amigo del tribunal en la Cámara Nacional Electoral para pedir, por favor, que no se avale la precandidatura de Carlos Saúl Menem. Y en la misma jornada, a los pocos minutos, la Cámara de Casación Penal de la República Argentina ratificó, levantó el sobreseimiento por mayoría 2-1 que tenía Menem en la causa de Río Tercero. Es decir, y voy al fondo de la cuestión, los jueces federales en la República Argentina tienen que tener la anuencia del Senado en el cual, por ejemplo, hay personas como Menem que tienen causas abiertas, siguen siendo senadores y siguen designando jueces. Creo que ahí está el fondo de la cuestión. Sí, seguramente, pero digamos, es alentador esto que usted dice, porque si no vamos a convertir el Congreso en una cueva de delincuentes, ¿no es cierto? De manera tal de que estas acciones de la justicia van en buen sentido, de evitar que personas que tienen causas judiciales gravísimas, como la persona que usted acaba de mencionar, de Menem, incluso con sentencias firmes, y otros como debido, con procesos también gravísimos, puedan estar ocupando un lugar ya sea en el Senado o también en la Cámara de Diputados, que si bien no interviene en la designación de jueces, sí pueden determinar leyes que sean aplicables a la justicia, ¿no? Sí, yo tengo un convencimiento desde hace muchos años, aquí en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, de cómo es el proceso de selección de la magistratura en la República Argentina, tanto a nivel nacional como a nivel de la provincia de Buenos Aires, y más en la provincia de Buenos Aires, cuando, por ejemplo, llegan 3 letrados a dar un examen, o muchos más, y 3 quedan con la mejor nota, y es el gobernador / gobernadora de ese momento el que decide o la que decide cuál de los 3, aún con menor nota, va a ser el que ocupe una magistratura en la provincia de Buenos Aires. Ya desde ahí empiezo a tener problemas, me hace ruido el sistema. Sí, y yo le hablo en el caso de la justicia federal, donde hay que pasar, yo estuve 3 años, por ejemplo, en el concurso, además del examen, las entrevistas, que últimamente han sido utilizadas esas entrevistas para alterar, digamos, el orden de mérito a pesar del resultado de los exámenes, ¿no es cierto? Bueno, creo que por ahí el poder político de la Argentina, si hay que denominarlo de alguna manera,
repartido en el Poder Ejecutivo, que es el que finalmente pone una firma, y el Poder Legislativo, quien es el que de alguna manera asigna la magistratura a una mujer, a un hombre en la Argentina, debería empezar a cambiar. El problema es que se cambia desde el Poder Legislativo, desde el Congreso de la Nación, y ahí hay una fuerza de poder político que muchas veces en la Argentina ha optado como la primera de las vallas insalvables, ¿no? Exactamente. Si usted me pregunta, yo le diría que no tendría que haber intervención política en la designación de jueces para tener una verdadera independencia, porque la intervención política siempre, lamentablemente, es interesada. Y como usted dice, eso afecta a posteriori la independencia de esos jueces que asumen con aval de algún sector político. ¿Por dónde deberíamos ir entonces? ¿Cuál es el sistema? Todos son perfectibles porque somos seres humanos, nos organizamos y todos podemos tener equivocaciones dentro de los mejores sistemas. A su juicio, ¿cuál es el mejor o cuáles son los mejores sistemas de selección de magistrados que hay en este momento en el mundo? Yo lo que creo, como le dije recién, es que no tendría que haber intervención política. Cuando se creó el Consejo de la Magistratura, justamente la intención fue evitar la influencia política, que antes era exclusivamente la designación del Poder Ejecutivo y el Senado. Sí. Pero al introducir el factor político, es decir, legisladores y miembros de los partidos dentro de los consejos de la magistratura, no se evitó la politización en la designación de los jueces. Se la morigeró, digamos, pero no se la eliminó. Yo creo que esa influencia política debería eliminarse a través de un consejo de la magistratura donde estuvieran representantes de los jueces, de los abogados, etcétera, de los actores judiciales, y no de los sectores políticos. Qué interesante, ¿no? Porque este instituto al cual hace referencia, el Consejo de la Magistratura, vio ese dicho que dice todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos llevan a Menem. Fue un acuerdo en su gobierno, una reforma constitucional en el 94, en el mismo gobierno en el que ese expresidente, por decreto, echó a un fiscal nacional de investigación administrativa como Ricardo Molina, por ejemplo, ¿no? Sí, exactamente, y nombró, no sé si usted recuerda también una jueza que era hija de la persona que era como adivina o que era el que le leía la suerte al expresidente, ¿no? Sí, también. Por eso digo, hay momentos en la historia institucional de la Argentina en donde se lleva, por ejemplo, a la reforma constitucional del 94, podemos discutirlo. Yo no estoy de acuerdo no estuve de acuerdo en la convocatoria porque en un núcleo de coincidencias básicas que decía que si no se aprobaba un punto se caía el resto de los 13, es una convocatoria inconstitucional. Pero al margen de eso, salieron cosas buenas de esa reforma, pero lamentablemente el poder político en la Argentina fue amañando algunos institutos como el Consejo de la Magistratura, ¿no? Exactamente, porque fíjese usted que a pesar de digamos, la influencia política que hay en el Consejo, al comienzo no era tan notoria, pero con el transcurso del tiempo y con la politización que se produjo dentro de la justicia, como le digo, con la introducción de un sector político militante dentro del Poder Judicial, bueno, ya se desnaturalizó, digamos, la designación de los jueces por una suerte de negociación política y no por méritos, ¿no es cierto? Doctor López, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica y bueno, por este detalle pormenorizado. Muchas gracias. No, por favor, gracias. Hasta la próxima, que tenga buen día.